Entonces, ¿qué orden tiene en la célula el drenaje? Entonces aquí llega el sistema porta, llega a la arteria y se dirigen hacia como un centro colector de todo eso, luego de pasar por los hepatocitos, que esas venas se llama la vena centrolobulillar. Esa vena centrolobulillar equivale a la vena más pequeña que formará las venas hepáticas y será la que terminará formando las tres hepáticas, que terminarán llegando a la vena cava inferior. Por lo tanto, las hepáticas son las últimas confluentes de la vena cava inferior antes de pasar el diafragma. Ya pasan el diafragma y estaríamos ahí. Muy bien, entonces la vesícula es un saco que va a contener, y ya les hablé entonces de la colelitiasis. Ahorita hay más procedimientos y que es que yo no le voy a quitar la vesícula necesariamente, sino que a veces es suficiente con sacar el cálculo y ya, cuando es uno poquito, uno chiquitico, uno así. Entonces, ¿por dónde le sacamos el cálculo? ¿Qué opinan? Les digo que tengo un cálculo acá. Por la misma vía. Por el core. ¿Pero cómo? ¿Dónde le vas a meter un qué? ¿Lo vas a cortar, lo vas a abrir y le vas a sacar? Lo más menos invasivo por el ¿Cuál intestino. intestino? ¿Por abajo? Sí. ¿Sí? No. Imagínate todo lo que tendríamos que hacer para llegar al modelo. Pasamos recto, sigmoide, ascendente, ángulo cólico izquierdo, transverso, ángulo cólico derecho. Más bien, ¿no? Queda más cerquita. Le hago una endoscopia. Y con un endoscopio miro y me meto hasta el duodeno y le meto como una palita para romper el cálculo. Eso se llama una CPRE, CPRE. Una colangio, P y una P. Pancreato, terapia retrógrada, porque me devuelvo endoscópica. Tarea que es una CPRE. Una CPRE. Y entonces así yo no estoy abriendo a la persona cortándola por delante, sino que estoy por dentro en una endoscopia, un procedimiento menos invasivo, extrayendo el cálculo. Muy bien. Sería lindo explicarles la descripción quirúrgica, pero simplemente quiero que tengan en mente que aunque suena menos grave que el otro procedimiento, obviamente puede tener sus complicaciones. Porque como yo tengo que romper el musculito para llegar acá, entonces corro el riesgo de que la salida tanto del colédoco con bilis como del conducto pancreático se pueda regular menos fácilmente. Y entonces, ¿qué pasa si no sale? Porque se forma, por ejemplo, una cicatriz muy grande acá. Las enzimas pancreáticas se quedaron, y algo así como lo que le pasaba al hígado, que no puede drenar su bilis, pero le pasó al páncreas. Que el páncreas no puede sacar sus enzimas pancreáticas al duodeno. ¿Qué pasará? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿No pasará nada? Porque ¿Pero puede qué haber causa? inflamación ¿De quién? de los conductos biliares. ¿Del conducto de biliar? Pues si tiene una cicatriz y. Bueno, pero estamos bien, vamos a irnos a páncreas porque ya hablamos de la parte biliar. Pues que el páncreas no puede liberar su secreción y se causa una pancreatitis. Una inflamación del páncreas se llama una pancreatitis. Siempre entonces después de una CEPRE hay que vigilar las pancreatitis. Ya voy a ir al páncreas, ya voy. Yo les voy a hablar de la función exocrina. Lo endocrino lo van a ver sobre todo con la doctora Sánchez, o ya lo vieron, ¿no? Se supone. Entonces el páncreas, al igual que el hígado, es una glándula mixta. Quiere decir que tiene producción endocrina, pero también producción exocrina. Como toda producción exocrina va a ser liberada a un conducto, a un conducto. En este caso no es el colédoco, sino se llama el conducto pancreático principal. Había otro que era el accesorio, ¿no? Pero vamos a tomar como ejemplo solamente el principal. Y entonces, desde ahí que va a recoger, va a recoger el jugo pancreático, que más o menos
menos son otra vez litro y un poquito, como la saliva, es decir, es más parecido a la saliva. ¿Qué va a tener? Va a tener sales biliares, enzimas, como hablamos, amilasas, proteasas, ribonucleasas, lipasas, etc. Pero como les decía, todas son asas, son sustancias muy agresivas que degradan las sustancias. Y por eso es lo que yo les hablaba hace un rato. Si yo no puedo liberarlas, sino que se quedan en el conducto, pongámoslo ahora así en términos más clínicos y científicos, se activan en el conducto. Y entonces las asas empiezan a comerse el páncreas. Y al comerse el páncreas, entonces eso produce una pancreatitis. Por eso es que la principal causa de pancreatitis es cálculos en la viabilidad. Y vamos a hablar de los factores de riesgo de los cálculos en la viabilidad y son las 4 Fs. Poco en inglés, en español no hay. Pero entonces, las 4 Fs son, a ver, el que se luzca, el de inglés. Fat score. Entonces, ¿qué es? Fatty, gorda. 40, cuarentona. Female, mujer. Y me falta una. Mujeres cuarentonas gordas. Muy viejas. Fértil. Y está en estado fértil. Entonces, los 4 factores de riesgo para tener cálculos en la viabilidad es que se sea mujer. Porque los estrógenos participan en el metabolismo de las sales y de la parte biliar. Es más, la aromatasa de los estrógenos se obtiene de las grasas. Por eso es que no sé si han visto, vamos a verlo de pronto un poquito mejor en reproductor. Cuando se tienen trastornos nutricional tan grave que son un palito, o que tienen un nivel en el que no tienen grasa en el cuerpo cuando son atléticas, pero son puro músculo, que los estrógenos empiezan a fallar, y entonces tienen falta, no les llega la menstruación y demás. Porque entonces de la grasa depende el metabolismo, la producción de estrógenos. Y yo tengo que tener un porcentaje de grasa, sobre todo las mujeres. Los hombres también tienen estrógenos, ¿no? Pero en otra proporción. Y entonces nosotras por eso tenemos un mayor riesgo de eso. Uno, que estemos en edad fértil, es decir, no que estemos, no las chiquiticas, prepures, ni posmenopáusicas, sino en edad fértil. 2, mujeres bien por ahí, cuarentonas, porque entonces cuando se está empezando en la maduración disminuye, hay un pico de producción hormonal y nos empezamos a preparar para la menopausia. Entonces, como hay ese cambio, entonces es sobre todo después de los 40 años y que tengan mucha grasa. Entonces, las gorditas. Por eso es que ustedes cuando miran a ver quién sí tuvo, en la mayoría de casos, insisto, quién está por cálculo, que son una señora gordita que ha tenido muchos hijos o un señor gordito que se la pasa comiendo porquerías y que es sedentario. Esos son los factores de riesgo generales. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para una pancreatitis? Estos mismos. Porque si yo tengo un cálculo que tapa la vía pancreática, para aumentar el riesgo de pancreatitis. ¿Cuál es la segunda causa que creen que hay de pancreatitis? No. Eso ya empieza después de la tercera causa. Pero vamos en la segunda. Señora, ¿qué dice antes? Presentar un cuadro de hepatitis, ¿también? No, pero ¿cuál es la principal causa de afectación? ¿Cuál es la principal patología del hígado? El hígado graso. La cirrosis. Podríamos quedarnos debatiendo porque muchas veces es la previa, el hígado graso. Pero la cirrosis. ¿Y qué es la principal causa de cirrosis? Consumo de bebidas alcohólicas. No abuso de alcohol, ¿no? Consumo de bebidas alcohólicas. No es abuso. Uno puede tener una cirrosis por consumo de alcohol. Abuso es distinto. Consumo, solamente consumo. Entonces, la segunda causa de pancreatitis, que afecta también el hígado, sería el consumo de alcohol. La tercera, si son enfermedades autoinmunes. Pero me interesa que nos quedemos en las dos más importantes, que son lo que les dije, Las 4 Fs. factor biliar, todo lo que afecte la probabilidad de cálculo biliar, y la segunda, alcohol. Y entonces, ¿qué presenta un cirrótico crónico? Que puede tener una pancreatitis al
Entonces va a tener también afectación de la parte hormonal del páncreas, porque no solo dañamos la parte exocrina, sino también la endocrina. Entonces el principal órgano productor de insulina, jefe, es el páncreas. La segunda que produce después de la insulina es el glucagón. Luego, tatina. Y luego hay otras que han identificado 20 hormonas que liberan, pero el porcentaje es mucho menor. Es decir, el 70% es insulina, 20% glucagón, más o menos el 5% sería somatostatina y por ahí el resto del 1% de lo que quede y lo sobrante, el resto de hormonas. Es decir, las 4 importantes que ustedes se tienen que quedar son estas: insulina, glucagón, somatostatina y polipeptido pancreático. ¿Dónde está? ¿Y qué lo produce? Porque el páncreas no todo produce lo mismo, sino hay una predisposición de una cosa a la otra. Entonces, la cabeza era lo que teníamos alrededor del duodeno, va a tener producción principalmente exocrina. Versus ya a partir del cuerpo y la cola que está por detrás del estómago, del cuerpo del estómago, producirán sobre todo endocrino. ¿Cuál es el problema? Que el principal compromiso del páncreas se da en la cola y en el cuerpo. Entonces muchas veces uno no identifica tempranamente la enfermedad del páncreas, porque está muy atrás, está escondido, y porque como está afectando la cola, y ya vamos a ver qué es lo que produce lo endocrino, de pronto no es tan evidente en síntomas como cuando se compromete más hacia la cabeza, porque ya cuando está hacia la cabeza del páncreas, entonces afecta la vía enzimática exocrina, que es más sintomática que la endocrina. Y el tumor de cabeza de páncreas produce entonces un problema absortivo y una desnutrición terrible. Es más, se dice que si uno puede identificar clínicamente un tumor de cabeza de páncreas porque los pacientes son como un palito, porque no pueden absorber nada, entonces porque no tienen enzimas pancreáticas que produzcan, se tapa también la vía biliar y entonces no absorben nada, comprometen el duodeno, entonces restringen mecánicamente el paso del bolo alimenticio. Y además, como tienen también la parte hormonal, producen, por ejemplo, vómitos en proyectil y demás. Entonces se mueren muy rápido y van a ver que la sobrevida de los pacientes con cáncer de páncreas es muy bajita. Se mueren muy rápido en condiciones muy terribles. Ojalá no les toque ver un caso de esto. Pero por probabilidad, tristemente sí. Entonces es lo poco lo que podemos hacer, porque ya está muy cerca de las estructuras vasculares. Usualmente se detecta cuando ya se dispersó a muchas regiones. Pero uno también debe descartar, no todo lo que tape la vía biliar es solamente de erupción de cálculos, mejor dicho, o de pancreatitis, puede ser otras cosas. Como nos estábamos durmiendo, vamos a ponerlo interesante. Saquen una hoja. Dios mío, ¿por qué, profe? Por ahí, ahora sí viene lo chido. Diré por esas personas o algo. Ay, Hoja, nombre, por favor, completo, en la parte superior izquierda. Les muestro una hoja para que me entiendan. Entonces, una hoja, parte superior izquierda, nombre. no he entendido nada. Una vez tengan la hoja marcada en la parte superior izquierda, en la parte superior derecha van a escribir un número que les voy a decir a continuación. Lo anotan. Persona que no tenga anotada el número, no se le vale el quiz. ¿El número? ¿Cualquier número? No, señor, pero ya se lo voy a dar. Ah, ¿Listo? Ya todos marcados, todos con hoja. ¿Alguien falta por hoja? ¿Alguien falta por hoja? Listo. ¿Ya lo marcaron? Voy a decir los números, por favor, anotarlos para no estar preguntando. 1, anota el número. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, anótenlo por favor. 1, 2, 3,
1. F. 2. Muéstrame la hoja. Anoto el 2. 3. 1. 3. 1. 2. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, Morales. 2, 3. 1, 2, 3. 1, Giraldo. 2, 3. ¿Me falta alguien? Por favor, sigan las indicaciones porque al que no siga las indicaciones no se le pone el punto. Las indicaciones son no copiar la pregunta, únicamente poner la respuesta. Y van a poner cada uno, además van a poner 1, 2 y 3. Solo respuesta. Vaya poniendo su letra. Es un numerito, perdón. Si se confunden, tienen la póngale A, B, C, para que no queden complicados. ¿Listo? ¿Son 3? Recuerden que es poner palabra, por lo tanto no se debe pensar si no se sabe o no se sabe. ¿Listo?